Bueno, siempre que hay elecciones nacionales, en este caso, o departamentales, como va a ocurrir este domingo, siempre se generan muchísimas preguntas en la ciudadanía. Mucho más podría ser ahora en el marco de la pandemia. Y Valentina ha preparado un informe para todos ustedes para tratar de desmenuzar o de responder de alguna forma estas preguntas que habitualmente se realizan cuando llega una elección, ¿vale? Sí, exactamente, Nicolás. Pues aparte, viste que es como una cosa que cada vez que nos enfrentamos a una elección tenemos las mismas preguntas, pero que parece que nos olvidamos de una elección a la otra. En este caso, con el agregado de la pandemia y la complejidad que implica esta elección, que además de departamental es municipal. Hay muchas elecciones corriendo a la misma vez el próximo domingo. Vamos a comenzar a repasar entonces qué es lo que vamos a estar eligiendo el próximo domingo, porque son muchos puestos, muchos cargos de representación política. Si podemos ver en la primera placa, entonces vamos a estar eligiendo 19 intendentes y además también 589 ediles. 589 ediles que son, ustedes saben, los responsables de los gobiernos departamentales en la función legislativa. También 125 alcaldes y 500 concejales. La Corte Electoral, a la misma vez que hace 19 elecciones departamentales, también lleva a cabo 125 elecciones municipales. Ahora vamos a ver, bueno, cuándo estarían asumiendo las nuevas autoridades, porque ustedes recuerdan que las elecciones suelen ser en mayo, pero se aplazaron por la pandemia. Por ley, las nuevas autoridades van a estar asumiendo 60 días después, que esto va a caer entonces el próximo 26 de noviembre. Y uno se puede preguntar, Nicolás, bueno, en este contexto de riesgo sanitario, ¿el voto es obligatorio? Vos sabés, Nico, que el tema de la obligatoriedad del voto es un distintivo de las elecciones en Uruguay, ¿no? Exactamente, en Uruguay siempre ha sido obligatorio el voto. Ahora la pregunta es, para los mayores de 65, por ejemplo, ¿es obligatorio? Exactamente. Bueno, pese a la pandemia, esto lo podemos repasar, lo que resolvió la Corte es que sigue siendo obligatorio el voto. El voto es obligatorio para las elecciones departamentales. No es obligatorio votar alcaldes y concejales, es decir, que la persona no tiene por qué votar a un candidato, una lista que tenga candidatos a alcaldes o a concejales. Eso depende si, bueno, tiene interés justamente de y participar en esa elección. Y recordemos que no todo el mundo tiene que votar alcaldes y concejales, porque no en todos los territorios hay una alcaldía que esté en juego. Exacto. Ahora, si no se vota, ¿qué pasa? Y bueno, si no se vota, lo que hay es una multa. Y eso no cambia pese a la pandemia. Eso es así porque además está establecido por ley. Vamos a ver en la siguiente placa, porque estuve repasando justamente cuál es la ley que se aplica. Es la ley 16.017. Dice, el ciudadano que sin causa justificada no cumpliera con la obligación de votar incurrirá en una multa equivalente a una unidad reajustable la primera vez, 3 unidades reajustables por cada una de las siguientes, y las multas se duplican, atención, para todos los funcionarios públicos y también para los profesionales egresados de la UDELAR. Lo interesante sí es que este año hay más capacidad para justificar. Claro. Porque, bueno, es cierto que tenemos una emergencia sanitaria y que hay más personas que pueden, bueno, sentir la necesidad de no arriesgarse. ¿Quiénes pueden justificar el no voto, digamos? Bueno, si tienen un certificado médico que así lo indica y que, bueno, certifique justamente que la persona no debería estarse arriesgando. Esto aplica para los mayores de 65 años y también para todas aquellas personas que tengan comorbilidades y tienen un mes para hacerlo. Es decir, que esto, bueno, terminaría a finales entonces de octubre. Ahora, siempre pasa que cuando llegan las elecciones, hay gente que la tiene en la billetera. Yo, por ejemplo, la tengo en la billetera. Hay otra gente que la tiene en la mesita de luz. ¿Dónde está la credencial? ¿Y qué pasa si no está la credencial para ir a votar el domingo? ¿Qué hacemos? Sí, exactamente. Podemos pasar una placa más para adelante. Lo cierto es que sí, se puede votar. Pese a no tener la credencial. Bien. Se puede votar. Lo que sí hay que recordar, el número y la serie se debe acreditar con otro documento de identidad que es la persona, y en ese caso entonces sí se puede votar. Pero una de las cosas que me quedaba por contarles es qué pasa entonces cuando uno no puede ir a votar y tiene que justificar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, es bien interesante porque la Corte Electoral está facilitando justamente la posibilidad
posibilidad de que puedan justificar el voto. Desde el martes va a haber un mecanismo online para presentar la justificación del voto. Recuerden que el sitio web de la Corte Electoral es corteelectoral.gov.uy. Va a haber entonces que ahí llenar los datos, según nos decía el ministro de la Corte Electoral, Pablo Klappenbach, y además sacar una foto o escanear ese certificado de médico que acredite justamente. Más adelante también lo que están trabajando las autoridades de la Corte, según nos decían, es en establecer otro mecanismo online para justamente para poder pagar la multa de manera online. Lo que se está tratando de evitar en definitiva es, bueno, si evitamos las aglomeraciones para a la hora de ir a votar y en definitiva evitamos que estas personas se expongan, no hagamos que esas personas para ir a justificar el no voto también se expongan. Entonces, bueno, esta facilitación entonces de poder hacerlo de manera virtual. Vamos a repasar ahora porque ustedes saben, esto lo estamos haciendo en un contexto de emergencia sanitaria y hay todo un protocolo sanitario. En estos días lo hemos estado repasando, pero vale la pena algunas puntualizaciones. Por ejemplo, la credencial se puede exhibir sin necesidad de apoyarla en la mesa, donde van a estar todos los integrantes de mesa y tampoco va a estar pasando de mano en mano. Además, la constancia de voto será depositada en la mesa y no entregada en mano. Lo que se busca también es justamente evitar el trasiego entre personas de objetos para tratar de minimizar las posibilidades de contacto o de acercamiento. Además, por supuesto, hay que concurrir con tapaboca de manera obligatoria. Y un detalle que es bien, que es bien frecuente y es que las personas quieran salivar el sobre para sellarlo. Bueno, no. Por favor, ahora no. No más. De todas maneras nos decían, si ustedes se fijan, la hoja de votación queda justita. Exacto. Analía Peñarol lo dijo cuando estuvo acá en la edición central, que no se va a salir la hoja de votación. No hay problema con eso, exactamente. Exacto. Evitemos cualquier tipo de intercambio de fluidos en una situación como esta. Bueno, vamos a explicar ahora, porque es una elección bastante compleja, qué estamos votando, ¿no? Exactamente. Yo les decía, hay 19 elecciones departamentales, 125 municipales. Entonces, ¿cómo se vota? Bueno, es todo un tema también cómo se vota. Se puede votar a la elección departamental y en la municipal si corresponde. Pero atención, es muy importante, no está permitido el voto cruzado entre diferentes partidos. La Corte Electoral lo llama lemas. Las dos hojas de votación deben pertenecer al mismo lema y al mismo departamento. Y si no se vota municipio, la hoja debe, y si se vota municipio, perdón, la hoja debe incluir el número de serie de la credencial que es del elector. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque es muy frecuente que una persona vote en un lugar que no es de su residencia y entonces ahí se empiezan a entreverar los candidatos, digamos. Cada hoja a municipios para votar a candidatos a alcaldes y concejales incluye la cantidad de series que corresponden a ese territorio determinado. Entonces, cuando uno quiere poner la segunda hoja de votación, lo que tiene que chequear es: ¿mi número de serie de mi credencial está incluida en esa hoja? Claro. Bueno, entonces estoy votando con la hoja correcta, digamos. Perfecto. Bien, y bueno, eso justamente para evitar problemas vinculados al territorio y también porque no necesariamente uno tiene que votar alcalde o concejal. Exacto, hay que ver, no es obligatorio eso. No todo el mundo, exactamente. Vamos a repasar ahora, si te parece, cuándo se anula el voto, Nicolás. Bueno, en la siguiente placa lo podemos ver. Si hay hojas de votación de distintos lemas, se anula. Eso que yo les decía, no se puede votar cruzado. Cuando hay objetos extraños, así lo dice la ley electoral, también se anula el voto, es decir, adentro solo tienen que haber hojas de votación, también cuando hay listas rayadas o con roturas o dobleces que denoten intencionalidad de identificar el voto, es decir, no se permite el voto cantado. Y también se anula el voto cuando hay 3 o más hojas idénticas, no cuando hay 2 hojas idénticas. Mismo. Es muy importante eso, porque muchas veces estos papeles son tan finitos que, bueno, de repente la Corte considera que de repente se pueden pegar. Quedan pegados y entran juntos. Exactamente. Entonces, cuando hay 2, hasta 2, y son idénticos, entonces la Corte lo considera como un voto válido. Más de 3, ya ahí se anula el voto. Y lo otro que podemos ver es cuando se considera voto en blanco, ya sea porque es una decisión o no del elector. Bueno, se considera el voto en blanco justamente cuando no hay nada dentro del sobre, o si no,
voto en blanco parcial, que es la otra opción. Y ahí es que digo que esta elección es bastante compleja, que es cuando uno vota para la departamental y no para la municipal, o al revés. Ahí se contabiliza entonces como voto en blanco. Bueno, todas las preguntas respuestas, y bueno, la verdad es que se podría decir que aquellos que por ahí se perdieron alguna parte del informe o le quieren avisar a algún familiar, mirá, ¿querés sacarte alguna duda de lo que pasó? Entren a la página de BTV Noticias en YouTube, este video va a estar subido, o en www.btv.com.uy, y ahí se van a poder entonces sacar todo tipo de dudas para el fin de semana. Y bueno, y si más de uno, en realidad la mayoría vota en el mismo lugar donde votó en el circuito en la elección anterior. Que pasó también de octubre a noviembre, no hubo Pero cambios, pueden ¿no? haber algunos ajustecitos porque la Corte Pequeños. estuvo revisando el asunto. Entonces, si tienen alguna duda, recuerden que toda la información circuital está en el sitio web de la Corte Electoral, corteelectoral.u.uy. Y además un tema de que en pandemia tal vez hubo alguna modificación de algún circuito. Sí, nos por un decían, tema por sanitario, ejemplo, ¿no? que estuvieron revisando por la accesibilidad, la cantidad de circuitos, etc.